Entonces, en esta sesión número 8, pues precisamente pues la vamos a dedicar a lo que sería esperar de la enseñanza, ¿no? Es decir, la evaluación de los aprendizajes. Ya vieron pues el curso de evaluación, entonces ya están duchos pues en todo esto que vamos a hablar ahora, ¿verdad? Espero. Profe, bueno, yo no he visto todavía evaluación, estoy en currículum. Ah, bueno, pues pero algo miran de evaluación, me imagino, en currículum. ¿O no? Sí, 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 profe. ¿verdad? La evaluación, bueno, lo que sé es que la evaluación en una planificación, pues la evaluación tiene que responder también se evalúa lo que es los indicadores de logro, pues, o sea, va de acuerdo al indicador de logro. Ok. Y Ever, ya viste el curso de evaluación, ¿verdad? No, igual estoy con No. la misma Bonita situación. excusa, ¿no? Bonita excusa. No, en serio. Ok, alguien que sí haya visto el curso de evaluación. ¿Alguien, algún voluntario que ya vio el curso de evaluación? La mayoría de nosotros ya ha visto evaluación, profe. Ya vimos evaluación en realidad. Ok, algo así rápido, general. ¿Qué vieron en evaluación? Vimos como los 3 momentos de la evaluación, como los 3 grandes momentos, que es la diagnóstica, la formativa y la sumativa, ¿verdad? Dentro de ellas analizamos algunos instrumentos también que nos permitían evaluar, ¿verdad? Hacerle una evaluación en nuestros procesos de enseñanza-aprendizaje. En esta sesión pues vamos a hablar de esa evaluación de los aprendizajes. Tenemos que tener claro qué se va a entender por aprendizaje. Recordando, o si tal vez no lo sabían, pues pero que el aprendizaje no es un resultado, ¿no? El aprendizaje es un proceso de la persona que se da interiormente, ¿ya? No es un resultado. Pero sí, cuando se evalúa, pues evaluamos nosotros los resultados del aprendizaje. Entonces, al hablar de la evaluación de los aprendizajes, realmente pues se centra más en los resultados del aprendizaje, es decir, los resultados observados del aprendizaje. Cada ciencia, cada asignatura tiene sus propios resultados. Ya matemáticas los suyos, lengua y literatura los suyos, ciencias naturales los suyos y sociales, que vamos a entender, ¿no? Por esos aprendizajes sociales. Recordando pues que nuestra ciencia es una ciencia de tipo exploratoria, ¿no? Que se encarga o se especializa bastante en recopilar datos y analizar esos datos, es decir, analizar información. Y si estamos hablando de las ciencias sociales, entonces precisamente son los aprendizajes enfocados en las ciencias sociales. Aquí nosotros nos encontramos nuevamente con algunos de los problemas, ya que les he ido contando en todo el curso. Por ejemplo, vamos a la clase de sociales y qué es lo que ordinariamente dicen pues, los estudiantes, porque así está también en los calendarios escolares, ¿no? Ah, vamos para historia o vamos para geografía. Entonces, lógicamente, ¿qué es lo que se va a ir a ver? Historia y geografía, pero realmente la asignatura o la clase, así llamada coloquialmente, pues es de ciencias sociales. Por tanto, son los contenidos de ciencias sociales y las habilidades de ciencias sociales, ¿ya? Y las destrezas y las actitudes enfocadas en lo social, es lo que hay que ir a trabajar y por tanto son los aprendizajes que hay que recuperar. Entonces, tenemos un problema, ¿no? Cuando nos encontramos con el pensum, el programa, que solamente encontramos una lista de contenidos históricos o una lista de contenidos geográficos. Entonces, lógicamente, ¿qué es lo que se ve obligado el profesor a impartir? Pues esos contenidos. Pero realmente no es eso pues lo que va a ir a enseñar, ¿no? En el sentido de que no vamos a ir, o sea, cuando hablamos de la clase de sociales, no nos vamos a enfocar en la historia, es decir, ver los cuentos de la historia, ¿no? Ir a ver qué cuento nos toca hoy. Ah, hoy nos toca, estamos en la Edad Media, vamos a ver las cruzadas. Entonces vamos a contar todo el cuento de las cruzadas. No se trata de eso. O en la geografía, vamos a ver las placas tectónicas. Ya, no, ¿y dónde está lo social en todo esto? ¿No?
Entonces, si vemos la historia, por ejemplo, es para recuperar ya de esas situaciones, ¿no? ¿Qué elementos han influido en la conformación de las sociedades? Y cómo esos elementos, a pesar de que ya ocurrieron hace bastante tiempo, han tenido efectos que se han prolongado hasta la actualidad incluso, ¿no? Entonces, ¿qué habilidades sociales son las que hay que desarrollar? Y por tanto, son las habilidades, los aprendizajes, los resultados observados del aprendizaje que van a tener que ser evaluados también. ¿Ya? Lógicamente, que si enseñamos, ya, es decir, contamos el cuento de historia, eso es lo que hay que ir a evaluar, pero eso no es la clase de ciencias sociales. ¿Ya? Entonces, desde ahí, pues, una primera advertencia. Y nuevamente también ya estuve pues viendo las respuestas de la prueba sumativa número 2 y he visto, sobre todo en las preguntas abiertas, donde estaban sus respuestas libres, pues vi dos tipos de respuestas, ¿no? Algunas que estaban un tanto literales, ¿no? Como que fueron casi a copiar y pegar de lo que vieron en algunas de las diapositivas, ¿no? De las sesiones del curso, casi así, y la pegaron. Otros pues realmente pegaron sus propias vivencias, y eso es lo que importa, ¿no? Porque ahí es donde está el aprendizaje, ¿ya? Entonces, imagínense que ustedes no hubieran tenido la experiencia de haber hecho su tabla de temporalidad y que no hubiéramos hecho los mapas. Y yo les hubiera hecho la pregunta, ¿no? ¿Qué dificultades pueden encontrar los estudiantes? Ustedes pudieron haber puesto algo, ¿no? Primero, ver qué cosa será eso de la tabla y bueno, y tal vez tener una noción más clara de mapa, pues, pero ¿qué hubieran puesto si no hubiéramos hecho la experiencia primero? Ya. Pero como ya habían hecho la experiencia, pudieron escribir de lo que ustedes ya habían aprendido. Entonces, yo ahí estoy evaluando sus aprendizajes. No les estoy evaluando unas cosas teóricas, como les decía en el caso del cuento de la historia, ¿no? Que no pasa realmente por la vivencia, simplemente pasa del libro de texto un ratito a la memoria del estudiante y después se vuelca en el examen. Y ahí murió, y después Profesor, se olvida. Diga. No, me parece interesante todo este planteo que usted hizo en relación a la prueba sumativa 2, porque en las preguntas abiertas, bueno, desde mi experiencia como estudiante, he quedado un poco traumado, podría decirlo, ¿ya? Sí. Porque hemos tenido docentes que en preguntas abiertas, ¿verdad? Literalmente configuran el examen para que literalmente se copie una palabra a la manera en que ellos están esperando que se copie, ¿verdad? Y se pegue. Sí. Entonces a mí me quedaba la duda, ¿será que dejo ir mi análisis o será que voy a buscar todas las diapositivas y los videos? Pues entonces, a mí me pareció interesante esa parte y al final me quedé más con el hecho de, bueno, voy a poner mis 4 ideas, digo yo, al final si salen buenas o malas, creo que es esa parte de que el estudiante recupere la confianza en relación a sus posturas, análisis y esta parte un poco más de desarrollo. Considero que dentro de esas evaluaciones que los docentes hacen, debería rescatarse el hecho del proceso, ¿no? Y no tanto de lo sumativo. Entonces, pues, me queda como esa pequeña lección que estoy escuchando y que de esa manera, de una u otra forma, creo que nosotros como docentes o pedagogos deberíamos tener siempre más aperturas a esto, ¿no? Porque a mí me parece interesante que de repente, y lo hemos vivenciado con mi grupo de compañeros, de repente teníamos un profesor que nos ponía videos así como muy reflexivos y todo lo demás en relación al aprendizaje y la evaluación, pero en sus exámenes nos clavaba el literalismo, o sea, vertical, rajatabla, así, si no me pones esta palabra, si no me pones un acento, si no te está mal el acento, frito, ya, perdiste. Entonces me parece interesante esos contrastes y creo que la reflexión de fondo aquí es tener apertura y ver más allá la evaluación como un proceso, como un todo, ¿verdad? Así es, te agradezco mucho ese comentario porque entonces me estoy dando cuenta de que sí, mi trabajo lo estoy haciendo bien, ¿no? Porque esa es la idea, ¿no? Que te lleguen a concluir eso y lleguen a hacer cambios en su pensamiento. Y yo he visto esos cambios en su pensamiento
en esas respuestas abiertas. Como les digo, vi algunas un poco literales, pues, pero vi muchas que sí, se nota la vivencia, ¿ya? Se nota que están respondiendo sobre la base de lo que aprendieron haciendo. Y así tiene que ser. Entonces, recordando algunos elementos, así como los elementos didácticos, la evaluación es tan completa que necesita también hacerse las preguntas mismas. ¿Por qué y para qué evaluar en este caso? ¿Qué evaluar? ¿Cómo evaluar? ¿Con qué evaluar? ¿Cuándo evaluar? ¿Y qué esperar de lo evaluado? Entonces, viendo aquí en esta tablita, podemos hacer rápidamente pues, un análisis de esto. Dice, ¿por qué y para qué evaluar? Para revisar precisamente los objetivos educativos, las competencias que están poniéndose en juego, ¿ya? Para ver cuáles son realmente las habilidades, si están encaminadas al desarrollo de la persona. Y bueno, pues ahí sirven pues para diagnosticar, formar y acreditar también. En el caso del qué evaluar, muchas veces dice, ¿qué va a hablar? Pues los contenidos. No son para evaluar los contenidos, sino, como les decía al inicio, los resultados observados del aprendizaje. ¿Ok? ¿Hay contenidos? Sí, pueden haber contenidos, pero siempre que estén encaminados no solamente a lo que sería el contenido conceptual, ya recordando que hay de tipo cognitivos, ya los conceptuales, ¿no? Pero hay procedimentales también, hay actitudinales, hay socioemocionales. Y de ellos, sí, los resultados observados de ese aprendizaje. ¿Cómo evaluar? Aquí ya entramos al campo de la metodología, ¿ya? No de la enseñanza, pero sí de la evaluación, ¿ya? Entonces aquí tenemos que examinar quién va a ser el que evalúa, por un lado, ¿no? Como parte del proceso. Encontrábamos ya estos términos, pues ya deberían ser ya conocidos por ustedes, ¿no? La heteroevaluación, es decir, es usted el que va a evaluar, ¿no? La coevaluación, quiere decir pues que los compañeros mismos se van a evaluar entre sí. Y encontramos también la autoevaluación, ¿no? La que hace personalmente el estudiante, ¿no? Es una especie de actividad metacognitiva, ¿no? También tenemos que ver entonces cómo evaluar, es decir, qué estrategia de evaluación es la que hay que utilizar. Y sobre esto, pues, vamos a centrarnos un poco en la segunda parte de este curso, perdón, de esta sesión. En el número 4 tenemos con qué evaluar, aquí recordando, pues, a los recursos, los materiales y medios, pero para la evaluación. Aquí, pues, nos vamos a centrar en dos tipos de instrumentos. Aquellos que nos sirven para recoger las evidencias del aprendizaje y otras que serían, pues, para calificar los resultados. En el caso pues, de recoger evidencias, son todas aquellas pruebas, por así decirlo, u objetos, u documentos, donde los estudiantes pues, pueden evidenciar el aprendizaje que han ido consiguiendo, que puede ser observable, ¿no? Y en el caso pues, de estas otras tipos de instrumentos, son para calificar de lo que en otros instrumentos se pudo también haber observado. Aquí pueden entrar en juego las rúbricas, por ejemplo, o algunas listas de cotejo, o algunos inventarios que nos sirven ya para calificar, ¿no? Para ir marcando y después tomar decisiones. En el caso acá tenemos el cuándo evaluar, pues son los momentos, ¿no? De la evaluación. Ya recordando pues que la evaluación realmente se da en todo momento y empezamos muchas veces desde antes que inicie la sesión de clase, antes de que inicie el curso, ya nosotros podemos empezar evaluando con algunas evaluaciones diagnósticas. Pero ya hablando de la sesión de clase, pues tenemos pues diagnósticos iniciales, ¿ya? Acuérdense aquello de recuperar aquellas memorias semánticas, procedimentales, episódicas, por ejemplo, nos ayudan a generar un diagnóstico previo, ¿no? Y otros tipos de actividades también. Las evaluaciones procesuales, ¿no? Que se van dando en el camino, para ir monitoreando, ir reforzando, ir corrigiendo también algunas cosas que tal vez pueden estar un poquito erradas y para retroalimentar. Y las evaluaciones pues finales o que son de tipo sumativas, ¿no?
Por último, pues, ¿qué esperar de lo evaluado, ¿no? La metaevaluación. Aquí, pues, la retroalimentación del proceso evaluador, ¿ya? Porque también la evaluación hay que corregirla. Hay que ver si las pruebas fueron bien diseñadas o no, si los tiempos empleados fueron correctos o adecuados, o las estrategias empleadas, los recursos utilizados fueron los más apropiados o no. Y muchas veces pues eso también determina cambios en las tomas de decisiones, y por tanto una nota, una calificación que pudo haber estado pues mala en un momento pues puede cambiar, ¿no? Ya puede ser ya mejor, porque el docente tiene que tener esa capacidad y flexibilidad de poder hacer también sus propias correcciones. Por eso es una metaevaluación, ¿no? Una evaluación de la propia evaluación. Entonces, algunos instrumentos para recoger evidencias del aprendizaje. Estamos hablando, pues, acá en el caso de sociales, ¿no? Para evidenciar, instrumentos para evidenciar dominio de habilidades, de destrezas y también de la indagación. Aquí nos podemos encontrar, ¿ya? Como portafolio, ¿no? Una de las herramientas que nos puede servir para recoger evidencias. Tenemos también mapas, pero que puedan ser diseñados por los estudiantes, ¿ya? Como los que ustedes me hicieron por ahí, ¿no? Las producciones plásticas, como las maquetas, murales, afiches y otros similares. También podemos encontrar con tableros de investigación, ya que son como unas guías que pueden ser de tipo históricas y geográficas. Hay elementos claves propios, por ejemplo, del hecho histórico o de los elementos geográficos, y a través de esas guías, de esos tableros, se pueden ir haciendo las indagaciones respectivas. Tenemos tableros de cuestiones, por ejemplo, aquel que se basa en el qué dijo y qué hizo determinados protagonistas, ¿no? Las biografías también. En el caso de las biografías, no es tanto, digamos, ir a buscar la biografía de alguien, sino hacerla, ¿no? Crearla. El estudiante la tiene que hacer. A veces puede ser un trabajo empírico y otras veces un trabajo documental. Tenemos las fichas de trabajo, pues ya conocidas, los proyectos para promover actitudes o habilidades de todo tipo. Por acá. Tenemos también aquellas que nos ayudan a recuperar evidencias a través de las habilidades orales, ¿verdad? Como son las exposiciones, las entrevistas, los debates, la dramatización, la simulación, por ejemplo. También tenemos dentro de estos instrumentos para recoger evidencias del aprendizaje aquellos que nos ayudan a evidenciar el dominio de una red conceptual. En sociales hay que generar una red conceptual, y para esto es necesario tener o usar diccionarios, enciclopedias y aparte pues otros libros de texto que nos ayuden a recuperar conceptos o a crearlos si no los tenemos claros o no existen, incluso, ¿ya? Generarlos. Entonces los estudiantes tienen que ir haciendo su propia red conceptual, ¿ya? Por eso los glosarios hay que trabajarlos bastante en sociales. Algunos instrumentos que tenemos para recuperar, ¿verdad? Para recoger evidencias del aprendizaje. En el caso del dominio de la red conceptual, tenemos, por ejemplo, los ensayos cortos, ¿verdad? Donde el estudiante tiene que escribir y utilizar los términos adecuadamente. Se puede utilizar los términos de una manera bastante coloquial o bastante como vulgarmente se conocen algunos términos. Digo vulgar en sentido como popularmente pues se dicen las cosas. También las cartas, por ejemplo, que pueden ser cartas a personajes del pasado o a personajes ahorita del presente, ¿ya? Donde el estudiante se pone a escribir, ¿no? Y ahí también se verifica cómo utiliza los conceptos que han venido construyendo a lo largo del proceso. Tenemos también definiciones elaboradas por los mismos estudiantes, ya, resúmenes de lecturas. Aquí entra pues aquello también, la guía de análisis de comprensión lectora. Ya, hay que saber leer, y en sociales hay que leer. A veces los estudiantes no quieren leer, pero hay que leer. La elaboración de conclusiones, ¿no? A las que puedan llegar los estudiantes igual.
el uso de o diseño de esquemas, ¿ya? Todos los tipos de esquemas que puedan haber, es decir, esas guías visuales, ¿no? Organizadores visuales de conceptos, y aquí entra también junto con los mapas conceptuales. Entre otros instrumentos también y habilidades que tienen que desarrollar es la de formular preguntas vitales, ¿no? Y metapreguntas. ¿Ya? Las preguntas vitales son esas preguntas que surgen ante un determinado conocimiento que está el estudiante recibiendo y que se le viene la pregunta, entonces hay que materializarla escribiéndola. Y las metapreguntas son preguntas que se hacen sobre las mismas preguntas que se está haciendo el estudiante, ¿no? Tenemos también reflexiones personales, principalmente escritas, ¿no? Que pueden ser autovalorativas, coevaluativas, o de lo que se está reflexionando en ese momento sobre determinadas experiencias. Igualmente, la construcción de cuestionarios divergentes, ¿no? Que esto lo elaboran los mismos estudiantes y el docente pues puede colaborar complementando, ¿no? Pero principalmente los estudiantes lo hacen, ¿no? Es un proceso inverso, ¿ya? Más que elaborar, que el docente elabore el cuestionario, que sería un cuestionario convergente, lo hacen los estudiantes, ¿no? Eso sería un proceso inverso, ¿no? Sería más bien muchas veces de preguntas cuyas respuestas divergen, ¿no? No tienen la misma respuesta para todos. También tenemos la autovaloración con base a ciertos criterios propuestos por el grupo o personalmente. Bueno, entonces aquí tenemos pues algunos instrumentos, ¿no? Tanto para recopilar evidencias de habilidades y destrezas, como también de la red conceptual, que es importantísimo en ciencias sociales, ¿ya? Porque para analizar datos es necesario comprender la terminología, ¿ya? Y saberla utilizar también pues, en su contexto. Para eso es el desarrollo del pensamiento histórico y geográfico. Bueno. Bueno, ¿algún comentario que tengan hasta este momento antes de avanzar? Si tienen alguno por ahí. Profe. Ajá. Diga. Sí, Giovanni. Yo solo un comentario solo un comentario acerca de la evaluación y de la experiencia que hemos venido teniendo en esta asignatura. Solo comentando un poco lo que decía Henry, ¿no? Creo que a partir de esta asignatura hemos ido tomando también experiencia de lo que es una evaluación formativa y el uso de instrumentos de evaluación. En realidad yo siempre me hago la pregunta, ¿cómo hacer para que nosotros los maestros y maestras, y sobre todo en el ámbito universitario, podamos hacer vida la pedagogía? O sea, más que información, es hacer la vida, es implementar eso que realmente enseñamos. Yo sí siento que es una debilidad enorme el asunto de la evaluación junto a otras que tenemos. Y pues recuerdo muy bien en alguna asignatura cuando solicitamos algunas rúbricas de evaluación, ¿no? Y pues la respuesta fue de que nunca había usado rúbricas de evaluación y que no lo veía importante, pues el maestro de esa asignatura. Pero entonces yo creo que el hecho de que en esta clase vayamos de cara a lo que verdaderamente es y lo que verdaderamente se quiere, eso es muy importante. En el caso pues del uso de la rúbrica, nosotros sentimos en algún otro momento, lo hemos comunicado y compartido entre nosotros, de que sentimos de que la rúbrica, al menos en esta clase, nos ofrece transparencia en la evaluación, nos ofrece claridad en lo que se espera y sobre todas las cosas creemos que a través de la rúbrica que usted nos ha implementado se alcanzan los objetivos y nosotros podemos ir viendo el proceso de nuestro propio aprendizaje. Yo creo que es muy valioso lo que usted hace y los procesos que va haciendo, sobre todo respecto a la evaluación. Okay, Giovanni, muchas gracias. No sé si hay algún otro comentario. Al menos en mi experiencia, lo que yo puedo decir es que mientras más me he vuelto experto, digamos, en estos temas de educación,
y de la didáctica, que es algo que a mí me fascina. El tema de la evaluación para mí es el más difícil. Y cada vez que me vuelvo, como les digo, más experto, me da más miedo de evaluar. ¿Ya? Porque realmente es tan complejo poder tomar esa decisión y decirle a alguien, sí, estás aprendiendo, no estás aprendiendo. Es lo más difícil que hay. ¿Ya? Es lo más difícil que hay. Entonces, ¿cómo recuperar evidencias realmente de esos aprendizajes? ¿Cómo proponer experiencias que realmente, o experiencias de evaluación que realmente ayuden a aprender? Porque muchas veces las experiencias de evaluación son cerradas, es decir, el estudiante no obtiene retroalimentación, o el estudiante no emplea sus aprendizajes realmente en la evaluación. ¿Ya? Como les decía, a veces pasa del libro de texto a la memoria y de la memoria al examen, y después se olvidó. Diga. Sí, no, creo que dentro de este mundo de la evaluación, concuerdo siempre con Giovanna y con usted en relación a que es un sistema muy complejo si lo vemos detalladamente, ¿verdad? Porque evaluar no es solamente aplicar ciertos instrumentos y ciertas rúbricas para determinar ciertos aprendizajes y ciertos logros. Creo que evaluar también invita al docente, al pedagogo, a poder innovar, a poder hacer cosas diferentes. Yo recuerdo que de un curso que yo tuve en una universidad, en mi primera carrera, era como que nos tocó el profesor como en 2 cursos diferentes, en 2 trimestres. Y ya sabíamos que al siguiente curso íbamos a hacer lo mismo con él. Entonces nos asignó un ensayo en el primer curso, como tarea de todo el curso, pues íbamos a irlo construyendo al suave, al suave. Y después en el siguiente clase, en las siguientes asignaturas que nos dio, nos asignó lo mismo. Entonces uno como estudiante se queda ahí, pero un poco rutinario, un poco de esa parte que no te invita más. Y creo que dentro de la evaluación el docente debe de sugerir, debe de crear esa perspectiva de que el estudiante pueda sentirse diversificado en relación a sus actividades, ¿no? Entonces creo que para mí es uno de los aprendizajes quizás sustanciales porque usted nos ha hecho, yo en realidad lo felicito porque nos ha dado una cantidad de materiales y una cantidad de insumos que no he visto en otras clases, pues, y yo siento que yo estoy aprendiendo pedagogía con Odrey, pues, y didáctica en relación a cómo enseñar las ciencias sociales, ¿no? Y eso pues a mí me encanta mucho. Ok, te agradezco. Y la verdad es que para eso es, ¿no? Es decir, para eso es que uno se prepara, ¿no? Para poder ayudar a los que están en formación a realmente hacerlo bien, ¿no? Sí. Profe, yo quiero hacer un comentario también. Mire, algo bonito, pues agregar a todo, o sea, estoy de acuerdo con todo lo que han dicho los compañeros, pero también agregar algo más. Yo he tenido también docentes en los que bueno, uno entrega un trabajo, pero y uno espera, pues, o sea, o sea, la evaluación no es solo para mí poner una nota, sino que también va lo de la retroalimentación y que el docente le ayude a uno, pues, o sea, qué es lo que hay que mejorar y ahí viene la retroalimentación y uno espera eso. Pero yo también he tenido casos en los que, o sea, solo te ponen una nota y no te dicen, o sea, qué es lo que hay que mejorar, por qué esa nota, nunca va la retroalimentación ahí a la par, y es algo que también aquí se retoma, pues, o sea, los trabajos que nosotros enviamos, entonces aquí usted los retoma, entonces, y eso también es importante. Y otra cosa también, lo de la rúbrica, usted nos mandó también en un trabajo qué es lo que iba a evaluar, entonces, o sea, yo he tenido experiencias en donde no, pues, o sea, uno no sabe qué es en realidad lo que el docente va a evaluar porque nunca está, o sea, la rúbrica. Entonces, para mí también eso, pues agregar esa parte y felicitarlo también por la manera en cómo nos está enseñando. Ok, entonces parece que estamos haciendo buena escuela, ¿verdad? Entonces ustedes van a hacer lo mismo, ¿verdad? Yo solo transmito una llama y ustedes después la van a transmitir más adelante, ¿verdad? Ya en sus labores con sus estudiantes y otros colegas más. Ok, pues. Algunos criterios de valoración del aprendizaje para estudiantes que utiliza
el Ministerio de Educación a nivel de educación secundaria, y que también pues se utilizan pues, para sociales en la escuela pública. Tenemos esta escala, ¿no? Donde tenemos el aprendizaje avanzado, avanzado, AA, el aprendizaje satisfactorio, el aprendizaje elemental, el aprendizaje inicial. ¿Ya? Visto de otra manera, pues esto es parte también igual de una rúbrica, ¿no? Donde el aprendizaje avanzado indica, es decir, que los indicadores de logro han sido alcanzados con el rendimiento esperado. ¿Ya? El nivel alcanzado es óptimo. Aunque aquí pues tengo que decirles, sí, pues que está una visión un poco cuantitativa todavía del asunto, a pesar de que es una especie de rúbrica, porque está viendo que si todos los indicadores fueron alcanzados, pero no nos dice un poco nada más, ¿verdad? Pero sí, al menos ya nosotros podemos darnos una idea pues, del aprendizaje pues, máximo esperado. Recuerden que el indicador de logro me dice cuál es la ruta a seguir, pero la evaluación es la que me va a determinar hasta dónde hay que llegar, ¿ya? Y eso, acuérdense, entra en juego algo que yo ya les he dicho anteriormente, ¿no? El conocimiento del aula donde estoy laborando. Es decir, si es séptimo grado, tengo que conocer, ¿no? Qué conocimientos previos tienen los estudiantes, qué tipo de desarrollo cognitivo tienen en ese momento, sus habilidades que han venido desarrollando, qué intereses tienen, porque de esa manera también yo puedo calibrar hasta dónde puedo llevar la evaluación. Ya, no puedo ponerles a hacer análisis de un determinado nivel, ya, a estudiantes de séptimo grado que a estudiantes de quinto año, ya, porque ya su pensamiento ya se modificó. Yo he visto en el en el plan de estudios de primaria, y por eso les decía, a veces encontraba cosas terribles, ¿no? Ponían algunos indicadores de logro, ya que los estudiantes, y actividades también, los estudiantes iban a analizar unas determinadas tablas, gráficas, etcétera, pero lo veían pues bastante para su pensamiento en ese momento, su desarrollo cognitivo en ese momento lo veía demasiado. Ya, así como estaba plasmado. Ahorita no recuerdo textualmente cómo es, pero sí, veía algunas actividades, algunos indicadores, como les decía, que no eran propios pues, para la edad. Entonces, quiere decir, uno tiene que hacer el esfuerzo, el profesor de sociales, al menos, no sé las demás asignaturas, pero en sociales sí, el profesor tiene que hacer el esfuerzo por hacer adecuaciones de todos esos indicadores y de esas actividades. Bueno, tenemos entonces también desde los otros niveles, el aprendizaje satisfactorio, dice la mayoría de los indicadores de logro, de competencia, de grado han sido alcanzados satisfactoriamente. El aprendizaje elemental se evidencia menor alcance de los indicadores de logro, demuestra haber alcanzado ciertos niveles de aprendizaje. Bueno, y el aprendizaje inicial no se evidencia el alcance de la mayoría de los indicadores. Bueno, está un poco cuantitativo el asunto, pero viéndolo de una perspectiva pues, más cualitativa, ¿verdad? El aprendizaje inicial quiere decir que el estudiante me está respondiendo. Ya estamos ahorita en la sesión 8 y el estudiante me está respondiendo como que si estuviéramos en la sesión 1 todavía. ¿Ya? Entonces, está utilizando términos, conceptos, ideas, como que si prácticamente no hubiera llevado el curso, ¿no? Entonces, eso es un aprendizaje inicial. Entonces, las valoraciones y las calificaciones, pues, se tienen que ajustar un poco a eso. ¿Ya? Pero sí, a veces recoger la evidencia pues, puede costar un poco, ¿no? Entonces, más allá de ver la parte cuantitativa, ¿no? Que si se alcanzaron todos los indicadores, ¿cómo se alcanzaron? ¿No? ¿Cómo? Entonces, esa es la parte pues, un poquito más difícil. Pero bien, entonces vamos a ver eso, ¿no? Ahorita, entonces, ¿qué evaluar cuando se evalúa en ciencias sociales? El elemento clave acá es lo que yo llamo acciones rectoras. Entonces, hay acciones rectoras que nos ayudan a identificar qué evaluar en ciencias sociales. Entonces, yo he clasificado 5 acciones rectoras. Entonces, tenemos la primera acción, que es la de participación. ¿Ya? Esto estamos hablando de qué evaluar, ¿verdad? No de qué es lo que van a hacer los estudiantes, sino una vez que hagan, qué es lo que se va a evaluar de eso que actuaron. Entonces, participación.
Dentro de esta acción rectora de participación encontramos otras acciones relacionadas. Les puse pues algunas aquí de ejemplo, como colaboración, contribución, cooperación. Tenemos también la acción rectora de elaboración, ¿ya? Porque en sociales también hay que elaborar, no solo participar. Encontramos algunas acciones relacionadas como el progreso, ya, de lo que están haciendo, ¿no? El avance que tienen, o innovación, creatividad, diseño. Una tercera acción rectora es la explicación, ¿ya? En sociales hay que explicar. Dentro de este ámbito entra la opinión, la valoración, el aporte, la interpretación y la aclaración, fundamentalmente. La cuarta acción rectora es el cumplimiento. Aquí pues encontramos efectividad, precisión, aproximación, seguimiento de orientaciones y resultados, ¿ya? En algunas cosas, por ejemplo, en sociales hay que ser precisos. Por ejemplo, cuando se calculan coordenadas geográficas, un punto, ¿ya? No puedo decir que, que la dirección es al norte, ya, tantos grados al norte y tantos grados al oeste, cuando debe haber sido al este, porque entonces me va a mandar al otro lado del mundo, ¿no? Entonces hay que ser precisos. Pero en otros casos hay que ser aproximado, ¿no? Hay que buscar aproximaciones. Por ejemplo, cuando se está tratando con conceptos, por ejemplo, no se puede pedir una definición exacta, muchas veces porque hay distintas definiciones, ¿no? Distintas visiones de cómo un objeto o algo puede ser conceptualizado. Entonces se busca una aproximación. Bueno, el seguimiento de orientaciones, ¿no? De seguir procesos claros, ¿no? Lógicos y cronológicos, como hablábamos la vez pasada de la maestra de preescolar, ¿no? Con los materiales de la pega y el papel, de que los niños terminaban comiéndose la pega y rompiendo el papel. Bueno, y tenemos también la acción rectora de demostración. En sociales hay que demostrar. Aquí entra en juego la expresividad, la exposición, la comprobación, la exhibición y la argumentación, ¿verdad? Fundamentalmente, ¿no? La argumentación es importante porque tiene que ver con la toma de una postura, la defensa de una idea, de algo que usted sostiene, ¿ya? Y lo defiende, ¿ya? Defiende el punto de vista con ideas claras, con evidencias, con teorías, ¿ya? Entonces usted argumenta, ¿ya? Por eso es importante la argumentación social. Entonces esta está en la acción rectora de demostración. Entonces aquí tenemos pues este conjunto de acciones rectoras que yo he venido identificando en lo que es la didáctica de las ciencias sociales. Entonces esto no lo van a encontrar pues en ningún otro lado del mundo, porque esto pues, es mi síntesis, ¿no? Es decir, no es tanto qué es lo que hay que poner a hacer al estudiante, sino que una vez que ya se puso a hacer, al fin de cuentas, muchas de las cosas que se hacen vienen a converger, ¿no? En estas acciones rectoras. Entonces, vamos a hacer un ejercicio y vamos a estar volviendo a estas acciones para que vayamos haciendo el trabajo de evaluación, es decir, ir creando una mentalidad de evaluación, que es la parte pues, más difícil. Bien, en esta tabla, acá tenemos, bueno, en la parte superior tenemos las acciones rectoras, participación, elaboración, explicación, cumplimiento, demostración. Bueno, aquí tenemos algunas acciones de desempeño, ya que estas ya las conocen porque esta yo se las propuse cuando vimos aquella rutina del LESEC, ya, LESEC, acuérdense. Bueno, y aquí pues vamos a escribir un poquito lo que sería pues el aspecto de la valoración. Entonces, la dinámica que vamos a hacer en conjunto, ¿verdad? Ustedes y yo, te van a dar algunas pistas para ir construyendo esto, es detectar cada acción de desempeño que está aquí, estas 4 acciones, en qué tipo de acción rectora se ubican, ¿ya? O qué tipo de acción rectora es más conveniente para evaluar, ¿no? Cada una de las acciones de desempeño. Entonces, vamos a analizar aquí la primera.
para que vayamos encontrando la lógica de a lo que quiero llegar. Dice la primera acción. Individualmente, ya los estudiantes entienden, ¿no? Leen el texto, presencia de primeros humanos en Nicaragua. Entonces, ¿qué es lo que se les está pidiendo a los estudiantes? ¿Qué se les está pidiendo en esta primera acción rectora? ¿O cuántas? Que lea. Pero ¿cómo lo tiene que leer? Individualmente. Ok, ¿verdad? Entonces tenemos que tener claro eso, ¿verdad? Que lean individualmente. Bueno, algo que se me olvidó ponerles aquí, que a la izquierda cada una de estas actividades tienen un tiempo de 10 minutos, ¿verdad? Si se acuerdan, ¿verdad? Tenían un tiempo de 10 minutos cada una de estas actividades, porque eso es importante también considerar el tiempo. Entonces, yo les pregunto, esa lectura individual que van a hacer los estudiantes sobre el texto Presencia de Primeros Humanos en Nicaragua, que va a tener 10 minutos de tiempo, ¿en qué tipo de acción rectora de evaluación yo puedo utilizar de estas 5 que están acá? Se las voy a poner acá, ¿verdad? Las acciones, para que ustedes vean y examinen si será de participación, de elaboración, de explicación, de cumplimiento o de demostración. Se las vuelvo a poner, ¿verdad? Individualmente leen el texto Presencia de Primeros Humanos en Nicaragua. Si yo quiero, ¿verdad?, evaluar esto, ¿en qué tipo de acción rectora cabe esa acción de desempeño? Si en participación, elaboración, explicación, cumplimiento o demostración. Para mí cumplimiento, profe. Ok, vamos a ver. En cumplimiento. Irna dice cumplimiento. ¿Quién más? Giovanni, cumplimiento. Cumplimiento. Explicación. ¿Perdón? Elaboración. Elaboración. Ok, Gloria Cavistán, ¿qué dice? Cumplimiento. Cumplimiento. Algunos dicen elaboración. Cumplimiento. Okay. Cumplimiento, dice por acá Leonardo. Volvemos nuevamente, ¿verdad? Individualmente, no lo va a hacer con nadie más, él solito. Por tanto, podemos descartar la participación, ¿ya? Porque lo va a leer él solito, ¿no? Yo participo junto con otros, ¿no? No participo en solitario. No estoy allá en la isla solito, ¿verdad? Participando, ¿no? Eso se hace siempre con alguien más, ¿no? Entonces, tal vez no participación. Elaboración. Alguien por ahí creo que dijo elaboración, pero ¿será que va a haber alguna elaboración? Solo voy a leer, ¿no? Un texto ahí, tengo unos 10 minutos para hacerlo. Explicación. Posiblemente tampoco, ¿no? Porque solamente es la lectura, ¿no? Cumplimiento. Por ahí hay varios que dijeron cumplimiento, ¿no? Tienes que leer, profe, tienes que cumplir algo. Tienen que cumplir, lo tienen que hacer en 10 minutos. Demostración, pues tampoco, ¿verdad? Todavía no. Ok, entonces, cuando hablamos aquí, pues, de este tipo de acción, sí, ubicaría más en cumplimiento. Bien, entonces acá, pues, nosotros podemos, sí, entonces entramos en la parte de cumplimiento. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Tenemos que redactar una valoración de esto. ¿Ya? Y para eso yo tengo que ver los elementos que ya hemos analizado, que una lectura es individual y tiene un determinado tiempo, ¿no? Entonces, la valoración yo le escribo, ¿ya? Que el estudiante, pues, ¿no? Debe, ¿no?, leer o lee, hablando en términos de competencia, ¿no? Lee, ¿no?, el texto completo, porque tiene que ser completo, en el tiempo requerido, tiempo orientado. Bien, entonces, esa es un poco la dinámica que vamos a ir haciendo en cada una de las acciones de desempeño, ¿no? De tal manera, pues, que vayamos generando en nosotros un pensamiento orientado a la evaluación. Es decir, nosotros no podemos diseñar simplemente actividades por generar una lista de actividades y al final voy a ver qué es lo que voy a evaluar, sino que cada actividad, en una medida, yo tengo que tener ya una finalidad, o al menos saber identificar la finalidad. Si bien todas estas actividades de desempeño tienen que desembocar en algo final, ¿verdad?, que está por ahí abajo, sin embargo, yo de cada una de las actividades yo tengo que tener la capacidad de poder identificar, ¿ya?, en qué acción rectora cabe y qué tipo de valoración yo puedo hacer
o redactar de tal manera pues que me ayude a valorar el trabajo que están haciendo los estudiantes. Estas cosas pues pueden ser muy sencillas, ya hay otras acciones pues que pueden ser más complejas, pero aún así es necesario pues que yo sepa identificar estas cosas, ¿no? Y poder redactar un tipo de valoración. ¿Ya? Cuando yo ya puedo redactar valoraciones, entonces cualquier evaluación ya me resulta más fácil. Eso es algo que yo pues he notado en los profesores, ¿no? Que a veces no saben redactar una valoración. Pueden redactar actividades, incluso hasta pueden redactar indicadores de desempeño, indicadores de logro o logros de aprendizaje. Pero cuando ya pasamos ya a la parte ya de redactar la valoración del indicador, ya ahí como que ya se traban, ¿ya? Porque a veces vuelven a repetir o redactan una nueva actividad. ¿Ya? Pero aquí lo que estamos haciendo es tratando de medir, por así decirlo, ¿no? El trabajo que tienen que hacer los estudiantes. Bueno, en el caso de acá, dice, la segunda acción de desempeño, ¿no? Se unen en pareja para buscar en diccionario, ¿no? Y aclarar el significado del término vestigio y dar ejemplos. ¿Qué se les puede ocurrir a ustedes que sea, qué acción rectora puede caber este tipo de acción de desempeño? Sin participación, elaboración, explicación, cumplimiento, demostración. Se unen en pareja para buscar en el diccionario y aclarar el significado del término vestigio y dar ejemplos. Les voy a poner nuevamente aquí las acciones. Está en explicación, profesor. Explicación, dicen unos por ahí. Examinen los términos, dice, se unen en pareja, o sea, ya no lo va a hacer individual, ¿no? Es que pareciera participación, pero dentro de las características que usted pone en explicación aparece aclaración también. Entonces, no sé si podrían ir ambas ahí, participación y explicación. ¿Y qué dice el resto? ¿Estamos de acuerdo con esas dos acciones? Sí, yo estoy de acuerdo con las dos acciones que decía Ever. Me parece que las dos pueden estar, la participación Y explica. y la otra Ok. que decía él. Entonces posiblemente no, entro dentro del campo de las dos acciones. Habría que ver, ¿no? Ya eso ya queda también al criterio del profesor, en el caso de que pueda hacer una valoración de esta acción, por cuál se decide, ¿no? Dependiendo de las intenciones del momento, de las intenciones finales que busque el profesor, ver cuál acción podría ser, ¿no? Entonces, si quisiéramos redactar algo de participación, por ejemplo, una valoración orientada a la participación, ¿qué podríamos redactar? Bien, vamos a poner aquí las acciones relacionadas para ver. Dice que tenemos colaboración, contribución, cooperación y otras que pueden ir relacionadas con participación. Ajá. ¿Alguien, alguna idea? Es posible que ustedes puedan decir, sí, pero parece que el unirse en pareja como que es algo más rápido y como que puede tener más peso la explicación porque ya es parte ya de un proceso que se ha hecho y más que la... Pero eso va a depender, como les digo, de las intenciones del docente. Pero, a ver, la opinión que iban a dar por ahí yo la corté. Sí, lo que pasa es que aquí tengo un poco y siempre me pasa que respecto a la colaboración y a la cooperación, que ahí me cuesta ver la diferencia, pero en este caso, por ejemplo, aquí sería colaboración en pareja, me parece a mí, ¿verdad? Porque cooperación es que juntos llegamos a un solo objetivo. Okay. Y me parece que no hay tanto, que no es tanta esa la finalidad, sino colaborar con el otro, colaborar en la búsqueda de las palabras y aclarar significado. Colaborar en parejas en la búsqueda de la palabra y de las palabras y su significado. Es decir, si se unieron en pareja, es porque iban a trabajar, no era solamente para verse las caras y para que uno es el que busque y los demás ahí viendo cómo el otro busca, ¿verdad? Tienen que colaborar en la búsqueda. Si no colabora, entonces ahí ya está fallando, ¿verdad? Hablando en términos de error, pues, ¿no? Pero la idea es que si se van a unir en pareja, es para buscar.
recuerdo que a veces los profesores así pasa. Una vez me pidió un profesor de física que fuera a ver su clase, pues para que yo le diera mis opiniones. Entonces, ¿qué es lo que hacía el profesor? Los unía en grupos, ¿verdad? A trabajar unos ejercicios de física. Y después, entonces, cuando los estudiantes no sabían, entonces mandaban a uno y el profesor le explicaba y les decía. Entonces, y el otro, el chavalo, ya volvía al grupo. Entonces, yo le decía al final, es que mire, profesor, la idea que se unan en grupo es para que las 5 cabezas que están ahí se expriman el cerebro y entre ellos logren sacar ya un resultado. Ya, no para que usted ya les dé las pistas, entonces, ya los estudiantes lo hacen. Ellos tienen que encontrar las pistas, ¿ya? Para eso es que se juntan en los equipos y trabajan. Pero muy bien, muy bien. Ahora bien, una palabrita entonces sobre colaboración y cooperación. Hablando ya en los términos nuestros de trabajo, en el aula y en otros ámbitos, ¿ya? Cuando hablamos de la colaboración, ¿verdad? Que aquí no está cooperación, aquí está cooperación. La colaboración, como bien lo dijo aquí nuestra amiga, hay una voluntad, por así decirlo, más libre de hacerlo, ¿no? Como cuando hay una lluvia de ideas, ¿no? Todos aportan, ¿ya? Hay una colaboración. Pero en el caso de la cooperación, sí, ya hay una orientación de equipo. Ya cada miembro del equipo tiene un rol, tiene una función, ¿ya? Y cada uno de los miembros del equipo cumple de una manera sistémica, ¿no? Interrelacionada en el alcance del objetivo, ¿no? Entonces ahí es donde está lo que es la parte de la cooperación. Ya hay una mayor organización. Muchas veces puede ser orientada por el profesor, ya esa organización. En cambio, una participación más libre, ya que se puede dar en el equipo, pero en el grupo, ¿no? Sin una orientación muy específica de que algo que tienen que hacer, entra en el campo ya de la colaboración. Ya, entonces todos colaboran porque todos aportan en una medida, pero no porque estén obligados a hacer una determinada tarea. Cuando yo estoy obligado a hacer una determinada tarea, eso es lo que me corresponde, ahí es donde va más a la parte de la cooperación. Ya, al menos así es como se trabaja. Cuando ustedes han escuchado hablar, ¿no? El aprendizaje cooperativo, ¿ya? O el aprendizaje colaborativo, ¿no? Entonces la cooperación entra más en ese trabajo ya de equipo, más interrelacionado, ya con una orientación más clara y más precisa de cosas que hay que hacer. La colaboración pues entra un poco más en el ámbito más libre, por así decirlo, más de grupo que de equipo. Entonces, mis estimados amigos y amigas, así pues entran las demás, ¿no? Después entra por acá, dice que en pareja comentan y escuchan sobre qué rastros se detectan en la lectura y las escriben en su cuaderno. Posiblemente vaya un poco en la línea de la participación, aunque también dice que van a escucharse mutuamente, ¿no? Van a comentar qué rastros detectaron en la lectura, pero también van a escribir en su cuaderno, ¿ya? Si van a escribir en su cuaderno, puede ser que entre en algún campo de estos, ¿no? Que ya no sea necesariamente de la explicación, ¿no? Podrá ser tal vez en la elaboración o en el cumplimiento de algo, pero bueno. Y al final, pues dice que elaboran un esquema conclusivo que simbolice los vestigios en su cuaderno. Entonces, ¿qué opinan ustedes? ¿Qué tipo de acción rectora entrará aquí en juego cuando dice elaboran un esquema conclusivo que simbolice los vestigios? ¿Qué tipo de acción? Les voy a poner las acciones, ¿no? Elaboran un esquema conclusivo. Ya sería elaboración, profe. La palabra lo dice, ¿verdad? Lo dice, sí. Ya, entonces, de la elaboración, ¿qué podríamos tomar? ¿Qué acción relacionada tal vez podríamos trabajar al momento de redactar una valoración, ¿no? Tenemos la acción, elaboración. La creatividad, ¿no? La creatividad. ¿Perdón? ¿Cuál? Creatividad. Ajá. Para hacer el esquema. No, O el diseño. Diseño, profe, también. Diseña. Ajá. ¿Verdad? Bueno, y alguna otra, aquí solamente como les digo, esta es una tabla pues no completa, ¿verdad? Solamente hay algunas ideas,
sobre elaboración, pues que se pueden incluir más, que tal vez ustedes puedan tener en mente y que las podamos incluir. ¿Ya? Entonces podría ser, ¿verdad? Entonces, qué sé yo, entonces diseña, ¿no? Porque también estaba aquello de los organizadores visuales, ¿no? Entonces, la parte de organización tal vez podría entrar, tal vez no. Ok, diseña qué cosa, ¿qué va a diseñar? El esquema conclusivo, pero ¿cómo quiero que sea ese diseño? ¿Cómo podría ser ese esquema? Allá como aquí arriba, ¿no? Tenía que leer el texto, sí, pero tiene que ser el texto completo en el tiempo orientado, ¿no? Aquí abajo, pues, diseñar, que sabemos que va a diseñar un esquema, ¿no? Pero, ¿cómo tiene que ser? ¿Qué elementos clave detectan por ahí? No es cualquier esquema. Ah, ¿verdad? Símbolos, ¿no? Ah, y también es un esquema de conclusiones. Sí. Es un esquema de conclusiones sobre estos vestigios, ¿no? Pero es un esquema de conclusiones. No es un esquema, digamos, para elaborar un concepto, sino que es un esquema para organizar, ¿no? Conclusiones. Por ejemplo, ¿no? Así, en breve. Solamente para tener la idea de esto, ¿no? Entonces diseña un esquema que organiza sus conclusiones, o donde organiza sus conclusiones. Porque eso es lo fundamental, lo que yo estoy buscando, ¿no? No me haga cualquier esquema. Tiene que ser un esquema donde yo pueda verificar que está poniendo sus conclusiones, ¿ya? No me está repitiendo lo que vio en el texto, ¿ya? Porque ya tuvo que haber un proceso de comentario, de discusión, de diálogo, ¿ya? Entonces, donde los estudiantes esquematizan sus conclusiones, ¿ya? Entonces, eso es lo importante. Si yo tengo claro eso, entonces yo ya voy encaminando mi pensamiento a evaluar lo que tengo que evaluar y no otra cosa. Porque yo podría quedarme evaluando el esquema. Está bonito el esquema, está lindo, pero realmente, ¿era un esquema conclusivo o no? ¿Ya? ¿Se dan cuenta? Entonces, de eso se trata esto. ¿Ya? Encontrando las pistas que yo mismo voy poniendo, porque muchas veces yo escribo las cosas y no me doy cuenta a veces que están las pistas, las tengo ahí, ¿no? Entonces evalúo otras cosas. Y el estudiante también pues he evaluado sobre las cosas que yo estoy proponiendo y no sobre las pistas que yo estoy dando. Y de aquí es donde se surgen también, como les digo, las rúbricas, ¿ya? Cuando yo estoy poniendo esto, yo estoy creando en una medida pues una rúbrica, ¿ya? O los elementos del máximo nivel de la rúbrica. Y después, lógicamente, yo le hago ajustes mejores. Ok. Entonces, acá sería, pues, la actividad de esto de elaboración. Y esta sería la actividad formativa para la próxima semana. Que esta sería la última actividad formativa. ¿Lo vieron? Porque ya estamos llegando ya al final. ¿Qué es lo que van a hacer en esta última actividad formativa? Van a identificar, ¿verdad?, qué acción rectora se detecta en los desempeños que yo les voy a proponer. Yo les voy a proponer también una estructura de cómo lo van a ir armando. Van a identificar la acción rectora primeramente y después redactar. Y aquí viene la parte un poquito más difícil, ¿no? Van a redactar una valoración, ¿no? Una valoración continua para el desempeño. Lógicamente debe estar circunscrita a la acción rectora que hayan detectado. Entonces yo les voy a pasar las acciones. Estoy como lo que acabamos de hacer, ¿verdad? Como el ejercicio que acabamos de hacer acá, ¿verdad? Como el ejercicio que acabamos de hacer acá. Solamente que yo les voy a poner pues otra estructura. Parecida, pero otra estructura. Les voy a proponer también pues estas acciones rectoras ahí, la tablita de las acciones y la estructura. Ya, esa es la actividad formativa. Yo después, como es de mi costumbre, les voy a pasar posiblemente entonces un enlace donde usted voy a ponerle pues algunas acciones para que ustedes pues hagan su ejercicio. La actividad formativa es para que usted trabaje. El enlace que yo le voy a hacer es para que usted se autoevalúe, ¿ya? Para que usted se autoevalúe. Acuérdense que las actividades formativas no tienen aunque yo les pongo algunos puntos así, no tienen, ese no es un puntaje, ¿verdad?, que incide directamente en su calificación. La actividad sumativa sí, pero las actividades formativas, aunque les muestra un puntaje, no quiere decir que eso es la nota que obtuvieron, ¿no? Ya solamente para que lo recuerden, ¿no?
Entonces, acuerden, entonces cierro con esto, ¿verdad? La actividad formativa es para que usted se ejercite. El enlace que yo le voy a pasar es para que usted se autoevalúe, a ver cómo está con esto de las acciones rectoras y con la redacción de valoraciones. Ok, entonces, ¿algún comentario final ya para hacer? Profesor, ¿y cuándo nos pasaría la nota de la evaluación pasada? Entonces, ya la voy a preparar y las calificaciones andan entre 25 y 30 puntos. Entonces, unos tienen 25, otros tienen 26, otros tienen 28, 29 y 30. Muy bien, entonces, ¿algo más? Bueno, pues entonces ha sido un gusto haber estado con ustedes en esta sesión y nos veríamos, ¿verdad?, en la próxima, que ya sería prácticamente una sesión última completa, porque la última sesión del 19 ya es prácticamente de cierre, de entrega de cosas y bueno, más de despedida que de trabajo. Muy bien, entonces tengan buenas tardes, pasen un feliz fin de semana y una nueva semana de labores. Buenas tardes. Gracias, profe. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes, maestro. Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Gracias, profe. Adiós. Saludos, nos vemos.